Los Noyolos. Analistas, activistas, proposicionistas. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes, estamos en la segunda sesión de Los Noyolos. Queremos agradecer inicialmente a todo el equipo de la producción, cada vez más numeroso, y particularmente al trabajo que está haciendo Yatalia Vega en beneficio de este podcast. Tenemos muchas novedades, hay días que parecen años, decía Lenin, y tenemos la sorpresiva negociación guiada por las instrucciones de Trump para acercarnos a un ideal de paz en el Medio Oriente. Tiene muchos calificativos por parte de Trump este tipo de paz. Dijo primero duradera y luego dijo eterna. Y tenemos un acontecimiento que es rutinario y que cada vez incorpora más gente que no sabe qué pasó en 68, que es la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Yo, para mi gusto, creo que sería mucho mejor una marcha que conmemorara el inicio del movimiento y no ese final trágico, pero en fin, el hecho es que aparecieron enviados por alguien más de 350 enmascarados que se dedicaron a vandalizar el centro de la ciudad, e incluso cerca de la salida de la Plaza de las Tres Culturas comenzaron a realizar todo tipo de atracos, de destrucción de inmuebles, y llegaron al extremo ya en la calle de 5 de Mayo de asaltar joyerías. Esta cuestión pues nos hace preguntarnos sobre todo por los dos elementos más notables: la ferocidad de los ataques y el número de los vándalos. Sí, porque también golpearon a los policías, ¿no? Los agredieron. Los quemaron, los golpearon. De una manera salvaje, claramente dispuesta para provocar, ¿no? Sí, incluso un policía entrevistado dice: nos aventaban bolsas con detritus, una humillación para la fuerza pública. Y la pregunta: ¿por qué se manda a policías que no pueden actuar como policías a recibir este tipo de agresiones con la instrucción de simplemente recibirlas? Es una cuestión peculiar de parte del gobierno. Hay una lectura que hace Gilberto Guevara en su artículo periodístico de la semana. De esta semana. Bueno, está o publicado esta semana, sí, en donde él habla de un síndrome del 68 que se usó como eslogan por parte de Andrés Manuel López Obrador y ha sido usado como eslogan por la misma presidenta Sheinbaum. Y es: la 4T no reprime. La idea de represión siempre se identifica con un abuso de poder, con una cancelación de libertades, pero el mantenimiento del orden y la represión no son sinónimos, ¿no? Que crear una falsa identidad entre las dos cosas, me parece que, si no es un síndrome, como lo sugiere Gilberto, adquirido durante el 68, pues por lo menos es una falta de noción del juego institucional que debiera haber en el país. Y es una renuncia, Federico, al sentido mismo del Estado.
El Estado es el monopolio legítimo De para la fiscalidad y la violencia. Así Entonces, es. ¿cómo es posible que de pronto digas, no voy a reprimir cuando una de tus funciones sí es reprimir? Lo que no vas a hacer es reprimir de manera descoordinada, de manera brutal. Todo tiene que tener protocolos, pero los protocolos tienen que usarse, porque si no, Claro. lo que tenemos es esta situación en donde los policías parecen que están mandados a que los apalen. ¿Y Sí. cuál es el objetivo de la fuerza pública entonces, no? Sí, ¿cuál es el Claro. objetivo? Aquí el asunto es que el doble juego, para quien más incómodo resulta, es para los policías mismos. Por supuesto que se manifestaron después. Y en una buena proporción son mujeres, además a las que envían, claro. como si esto moderara la reacción de los vándalos y dijeran, aquí vamos a ser menos abusones. Pero creo que el sentido es, se reprime aquello que merece ser reprimido por la violencia que desata, por el desacato a la ley que representa. Y en ese caso, pues el Estado tiene que reasumir sus funciones y tiene que plantearse claramente de dónde provienen estas provocaciones. La insinuación de Guevara, que es una derivada de la circunstancia del 68, es que si se aclararan los hechos del 68, el ejército quedaría muy mal parado y que entonces el único beneficiario de que se desprestigie una marcha, cosa que yo no creo que se haya logrado, la gente distingue muy bien entre los que marchan pacíficamente y estos vándalos, pero el hecho de que se desprestigie a esta marcha engorda el caldo del ejército, que no quiere que se siga arrojando ningún tipo de luz sobre los acontecimientos del 68. Pero yo creo que adicionalmente a lo que estás diciendo, que es muy importante, a mí me parece, yo no estoy muy seguro que estos 300 o los que fueran enmascarados tenían nada que ver ni ninguna intención con el 2 de octubre ni con el 68. Yo creo que se trata claramente de una pugna al interior de la coalición gobernante, y justamente por eso es que tiene que ser muy bien clarificado los responsables de esto, porque los responsables no son estos vándalos que golpean salvajemente a los policías, no solo son ellos, sino quién los mandó, y esa es una pregunta clave que se tiene que hacer. De hecho, llama mucho la atención que nunca se detenga ninguno de ellos, porque tampoco es una cuestión que se manifieste en el caso de esta marcha del 2 de octubre. Es una situación que se ha presentado reiteradamente en las manifestaciones estudiantiles, en la UNAM y en otros centros educativos, la aparición de este tipo de personas. En las feministas de los 8 de marzo Claro. también han aparecido Claro, claro. con trenzas. Y la triste relación simbólica con el 2 de octubre de 1968 es que también ahí son personas ajenas no solo al movimiento estudiantil, sino al ejército, las que inician el tiroteo. Aquí tenemos personas que son ajenas tanto a la fuerza pública a la que agreden, como desde luego a los manifestantes, a los marchantes, los que realizan estas acciones. Entonces, claro, la pregunta de fondo es ¿a qué interés y a quién están sirviendo? Claro. Y la reflexión policíaca debe ser, ¿a qué vamos si no podemos actuar? ¿O por qué Claro. se nos envía como corderos al matadero? Esta cuestión yo creo que sí va a generar algún tipo de insubordinación, algún tipo de modificación de la norma. No puede el gobierno preciarse de que los manda solo con un escudo y con un casco para que reciban todo tipo de atropellos. Y En fin. ya no lo admiten, ¿no? ¿No? Y es el gobierno con tantos problemas de seguridad creando mecanismos de falta de respeto hacia sus propias fuerzas del orden que debieran recuperar ese papel tan Sí. simple como eso. Y si no creándolos, tolerándolos, ¿no? Mientras no se define. Yo creo que dentro de las atribuciones de este espacio
si pudiéramos insistir en la necesidad de indagar para quién trabajan estas personas, por quién fueron enviados y cuáles son los propósitos de esta vandalización de esta marcha y de muchas otras. Es una estrategia que busca, en buena medida, reventar los movimientos legítimos y, sobre todo, las luchas y las movilizaciones que son legales, que son aceptables en cualquier régimen democrático. Pero este tipo de provocación, que es muy persistente y que lo ha sido en tiempo reciente mucho más, creo que sí tiene que ser claramente investigada con la respuesta a las preguntas que hace Federico y que yo suscribo. Yo creo que el tema debemos dejarlo hasta aquí, en el sentido de que tenemos interrogantes y tenemos hipótesis, pero no son más que intuiciones. Es muy, muy importante que las más altas autoridades atiendan el asunto y que lo atiendan pronto. Pasaríamos a ver las cuestiones relativas a lo que ha pasado en el Medio Oriente y que la lógica o los cálculos del habitante de la Casa Blanca lo acercan al Premio Nobel de la Paz, en estas paradojas que han sido siempre las entregas de esos premios Nobel, y que además es una especie de agandalle, porque el de la literatura y el de la paz pues eran los únicos premios a los que el subdesarrollo podía tener acceso, y nos los está quitando. Yo quisiera hacer un recuento de las salvajadas que hicieron, por un lado, Hamás el 7 de octubre contra los israelitas, y luego las salvajadas que derivaron en un genocidio contra el pueblo palestino. Entonces quiero dar unos datos y a partir de esos datos podamos abrir la discusión. Primero, las escenas de devastación en Israel, en el sur de Israel, el 7 de octubre, están más allá de cualquier descripción, pero lo mismo podemos decir de la devastación absoluta de Gaza. Niños asesinados en sus camas, bebés que fueron tomados de los brazos de sus mamás, adultos mayores que fueron asesinados en las cocinas, varios de los kibutz, en el caso de octubre 7, que estaban en la frontera con Gaza, desaparecieron completamente. Un festival importantísimo donde habían chavos de todas partes del mundo, 250 personas fueron baleadas en este problema. Y cuando queremos dar los datos de lo que pasó ese día, por lo menos 1,400 israelitas fueron matados, la mayoría de ellos civiles. Se tomaron más de 200 rehenes que están todavía en cautivos, muchos de ellos, y muchos son ya desaparecidos. Pero el hecho más sorprendente es este. Una frontera, la más segura del mundo, organizada por el ejército más capaz del mundo, según lo dicen muchos de los expertos, estaba el día de este acto, del 7 de octubre. Primero era una fiesta judía y segundo, estaban en Cisjordania atendiendo otros problemas. Entonces, esta frontera tan segura fue penetrada por 20 lugares diferentes por grupos preparados de Hamás y otros grupos terroristas para hacer todo esto. Para llegar a donde fueron los asesinados, el ejército israelita se llevó 8 horas en un caso, 13 horas en otro caso. Y entonces uno dice, bueno, estaba entonces ya muy desarticulado el ejército israelita, pero 3 semanas después, en una operación que les llevó años, acaban con toda la plana mayor del otro grupo terrorista, Hezbollah, en Líbano. 300 líderes fueron acabados. Y todos los líderes principales de las guardias pretorianas en Irán fueron destruidos en todo este proceso. Entonces uno se pregunta,
¿cómo es posible que en un caso sean tan eficaces 3 semanas después y en otro caso no hayan respondido de la misma? Y esa es la pregunta. Ahora, en el caso de Gaza, los datos son todavía mayores, ¿no? El número exacto de víctimas se desconoce y aumenta cada día, pero se estima que Israel ha matado a más de 67,139 palestinos en Gaza, el 3,5% de la población total del país, similar al porcentaje mundial de muertos en la Segunda Guerra Mundial, y herido al menos 169,583 personas, el 7,4% de la población. Destruidas más de 70,000 viviendas y desplazados 1,9 millones de personas. Por este último hecho, Israel ha sido acusado de limpieza étnica. El gobierno de Netanyahu y de los ultraderechistas Smirnosh y Ben-Gvir, que deben ser juzgados junto con Netanyahu por crímenes de la humanidad. Finalmente, después de este panorama, a mí me parece escandaloso que siquiera se esté considerando al patán de la Casa Blanca como posible premio de la paz. Sí, el Comité de la Paz, lo sabremos ya después de este programa, días después de que este programa salga en los medios, pero a mí me parecería que si hace algo así parecido el Comité de la Paz, habrá perdido toda su legitimidad. El único que no puede recibir un premio de la paz es el que ha sido causante de muchos de los crímenes que ahora se están cometiendo en Ucrania, en Irán, en Israel, en Palestina y en propios Estados Unidos. ¿Sí? En propios Estados Unidos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, no hay que olvidar que las propuestas anteriores de Trump, antes de esta, que hace para que se lleve a cabo un plan de paz sobre el cual además sería interesante conversar, ¿no? Porque por un lado se pide la devolución de rehenes entre ambas partes, por otro lado se pide que se desarme Hamás, pero por supuesto el armamento israelí sigue intacto, ¿no? Recordemos que proponía, por ejemplo, que lo que se debería hacer en Gaza es un resort, ¿no? Ese era su plan. Apareció el diseño, original. Incluso lo vimos en redes, el diseño de lo que querían hacer. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, a mí me parece que se trata claramente de un genocidio por parte de Israel. Me estoy apegando a las definiciones de la ONU y a las etapas que con que caracterizan este fenómeno. Sí hay una intención de destrucción deliberada de un pueblo. Han acabado con muchos de sus registros civiles, han aplicado la discriminación, han negado los derechos civiles, han matado civiles sistemáticamente, como tú ya lo dijiste. Desde luego, al decir esto, no estoy ignorando, ni estamos ignorando ninguno de nosotros, las acciones realizadas por Hamás. Pero aquí hay una complejidad sobre la que valdría la pena volver los ojos. Las acciones de las incursiones que ha realizado este grupo llamado terrorista, y creo que a veces con razón por parte de Israel, han sido... Con razón, yo creo, ¿no? Han sido reactivas, es decir, han sido reactivas ante lo que miran como una ocupación de su territorio, ¿no? Y aquí no estoy hablando solo de las franjas de Gaza y Cisjordania, sino de Palestina toda. Israel se crea como Estado en 1948, después de la propuesta de Balfour, ¿no? En los primeros años del siglo, de que era necesario que existiera una nación que albergara al pueblo judío. Yo creo que esto desde luego puede caber. El problema es el tipo de partición que se hace, no, y cómo...
más que el tema de particiones, sí tiene derecho los judíos a tener un Estado, sí, pero Claro. ¿por qué no lo tienen donde fueron masacrados y cremados los judíos? Es decir, en Europa. ¿Por qué lo tienen que tener? ¿Por qué lo tienen que tener en Palestina, no? Claro, porque es Gran Bretaña, Gran de que Bretaña, Palestina exactamente. era una colonia, mandato le llamaban, ¿verdad? Así es. Es quien toma la decisión. Recordemos que esto es antes de que estuviera operando cabalmente la ONU. En fin, recién se había fundado en 45 cuando se toma esta decisión, ¿no? Entonces, a partir de ahí se generan este tipo de reyertas y lo que los israelíes ven como acciones preventivas, los palestinos lo ven como acciones de ocupación de su territorio. Ese es una dialéctica muy difícil de resolver, pero lo que no se vale es plantear que hay acciones terroristas de un lado y acciones preventivas aparentemente sanas en consecuencia del otro. Dicho esto, yo también quisiera insistir en que aquí no es un problema del pueblo de Israel, es un problema de algunos de sus líderes, señaladamente de Netanyahu, ¿no? Que es quien ha activado estas políticas genocidas y que es en contra de quien, en lo personal, yo me pronunciaría, no desconocería los logros, los aportes del pueblo israelí, que son sensacionales, muy encomiables en muchos aspectos, ¿no? Pero el problema es este radicalismo que al mismo tiempo se disfraza de estar defendiendo cuando está atacando y está ocupando, ¿no? Yo creo que hay una cuestión central aquí, y es cómo los acontecimientos ponen en evidencia la redundancia de los organismos multilaterales. Es decir, el papel que debiera desempeñar la Organización de Naciones Unidas es un papel que toma en sus manos el presidente de los Estados Unidos, no de ahora. Todas las reuniones en Campo David, en donde la OLP participaba hace muchos años, donde también dejó ir muchas oportunidades, nos está hablando de una suplantación de funciones y una actitud en la que desde la Guerra de los 6 Días, en 1967, la Organización de Naciones Unidas acuerda que Israel debe regresar a sus fronteras originales, y este acuerdo naufraga por el derecho de veto que tienen los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Reiteradamente naufraga esta cuestión, poniéndose en tensión con la misma noción que nos platicaban el otro día Ricardo Yoselewski y Teddy, de el sentido que tiene la bandera de Israel, que estas dos líneas azules estarían representando a dos ríos que serían la frontera del Gran Israel. Uno sería el Nilo y el otro sería el Éufrates, y entonces estamos hablando de un Israel gigantesco que estaría, digamos, en la imaginación de Ben Gurión y en la lógica de el sionismo más radical. Yo creo que aquí el asunto es que el peor de los escenarios es el de la guerra, y entonces pues los palestinos estaban buscando la paz con la misma vehemencia con la que Lenin la buscó en 1918 para poder reorganizar a su propia sociedad. Esto de que ahora los palestinos pueden regresar a sus hogares, uno se pregunta, ¿cuáles hogares? Sí, quedó devastado el territorio. Pero es una cuestión clave el que la humanidad se plantee si su parlamento, como Paul Kennedy denominaba a la Organización de Naciones Unidas, es un instrumento eficaz para el propósito para el que fue creado, que es el de ser garante de la paz mundial. Tenemos un fracaso de la diplomacia y de las relaciones internacionales. Yo creo que hay tres consecuencias, siguiendo un poco una de las que señala Federico, tres consecuencias del momento de la guerra. Uno, yo creo que
las normas internacionales, incluyendo las reglas para el combate, para el uso de armas letales y todo eso, están rotas. Yo creo que soy funcionario, además me siento muy orgulloso de haber estado en Naciones Unidas durante 11 años, pero siento que Naciones Unidas está cada vez más lejos de ser un garante de nada. Y esto es consecuencia de la política de los estados delincuentes, como es Israel, un estado delincuente, como es Rusia, otro estado delincuente, como es Irán, otro estado delincuente, como es Corea del Norte, otro estado delincuente. La segunda consecuencia, que es más en el Medio Oriente, es que se rompió el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes en el Medio Oriente suponía un Israel muy fuerte, apoyado por Estados Unidos, pero una coalición árabe que equilibraba, sobre todo con dos polos, Irán por un lado y Arabia Saudita por el otro. Pero lo que ha pasado después del ataque exitoso sobre Irán, exitoso hasta cierto punto, porque no han acabado realmente con la política de creación de cosas nucleares en Irán. Pero digamos, el nuevo equilibrio es un equilibrio donde Israel es una potencia peligrosa y desestabilizadora de todo el Medio Oriente. Y la tercera consecuencia no deja de ser muy importante. ¿Por qué Estados Unidos, que es copartícipe del genocidio, y sobre todo los gobiernos, no solo el de Trump, todos los gobiernos anteriores, por qué han sido tan omisos en pedirle reglas claras y respeto a los derechos humanos a los gobiernos israelitas? Porque hay un lobby, el lobby israelita en Estados Unidos, que ha deformado la democracia en Estados Unidos y la ha convertido en lo que es finalmente una disputa entre intereses, a ver quién pone más dinero para las campañas de todo el mundo, al grado de volver al Congreso de Estados Unidos casi inútil, como lo hemos podido ver y constatar en los últimos meses donde ha gobernado Trump sin ningún contrapeso. Sí, son estados aliados, ¿no? En realidad, esa es la razón de fondo. Y el uso del derecho de voto que tiene los Estados Unidos opera, ya lo mencionó Federico, sistemáticamente cuando conviene a estos intereses, ¿no? Y bueno, hay factores muy agresivos. Por ejemplo, la decisión de Donald Trump en su primer periodo de gobierno de que se estableciera la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén es un acto enormemente agresivo dentro de este contexto, ¿no? Y Biden no lo regresó. No lo regresó. Porque Jerusalén, hay que decirlo para precisar, Jerusalén es considerada el centro religioso de varias religiones. Sí, entonces no le pertenece a Israel solamente. No, son católicos, musulmanes y judíos los que conviven ahí. Por cierto, de una manera bastante armoniosa en muchos sentidos, porque es un centro que tiene esa fuerza, pero además acaba convirtiéndose en un punto de equilibrio simbólico de gran importancia de toda esta conflictiva, ¿no? Ahora, el otro aspecto que creo que no debemos dejar de lado son las complicaciones que tiene el propio pueblo palestino en su integración. Ese es otro problema. En parte, la falta de reconocimiento al Estado palestino ha sido también la inexistencia del Estado palestino de manera formal, digamos. Existe el pueblo, la cultura palestina, el territorio que tiene, su organización social y política. Pero hay una gran divergencia de fuerzas que, bueno, las últimas elecciones, las celebradas en 2006, que gana... o las únicas. Sí, o las únicas que gana justamente Hamás. Pero ¿sabes no cómo son gana? reconocidas por Al-Fatah, ¿no? Pero es muy importante decir por qué gana Hamás. Quien está detrás de las elecciones, las únicas que han habido en la franja de Gaza, es Israel. ¿Por qué está Israel detrás? Con recursos de Qatar. Recursos de Qatar financiados a Hamás para que Hamás ganara las elecciones, porque lo que querían era dividir a la dirección política palestina
entre el grupo de la OLP, el tradicional de Yasser Arafat, que está gobernando Cisjordania, y el Gaza, que termina ganando Hamás, pero Hamás gana por eso, por recursos cataríes y con el apoyo claramente de Israel para dividir a los palestinos. Aunque al mismo tiempo la OLP tenía mucho la posición de la no violencia en este conflicto, ¿no? De la no violencia hacia Israel. Entonces, pero Arafat era un guerrillero, ¿no? Sí, Arafat era un guerrillero. Claro. Pero en fin, lo traigo a colación porque esto también dificulta mucho la forma de participación y la forma de reconocimiento internacional hacia el pueblo palestino, aunque en los datos más recientes se ve que 153 naciones de las 193 que integran las Naciones Unidas reconocen ya al Estado de Palestina. Los más recientes, hay países como Francia, Canadá, como España, en fin, ¿no? Alemania. Sí, de hecho es un proceso que ha ido poco a poco conquistando esta simpatía, y sin embargo las Naciones Unidas con el tema del veto y Estados Unidos no hacen posible que esto cobre una operatividad real, ¿no? Yo me pregunto si Naciones Unidas, este es otro tema para otro día quizás, pero yo me pregunto si Naciones Unidas puede sobrevivir. O sea, el Consejo de Seguridad, el tema que hay es que los 5 países más fuertes tienen derecho de veto. Y el problema es que cualquiera de ellos puede vetar, o sea, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Estados Unidos. Y cuando uno de los 5 veta, pues prácticamente no se puede hacer nada. Y el Consejo de Seguridad es clave para todas las decisiones que tienen que ver con la guerra y la paz. Ahora, la pregunta que yo me hago, si no hubiera el derecho de veto, que era la garantía que querían las superpotencias, ¿podrías haber creado Naciones Unidas? Pues tenemos un ejemplo. La Liga de Naciones, claro. En la Primera Guerra Mundial, que no sobrevivió, entre otras cosas, porque el creador, que era Wilson, terminó el Senado de Estados Unidos repeliendo el tratado que creaba la Liga de Naciones. Pero además, primero la Liga de Naciones y después al total del Tratado de Versalles lo repudió el Senado estadounidense. Lo repudió el Senado, claro. Entonces Estados Unidos es fundadora por un lado de la Liga de las Naciones y por otro lado nunca es miembro de la Liga de las Naciones. Y la Unión Soviética, por su parte, se integra en 1934 porque era mal vista por comunista, y en 1939 es expulsada, ¿no? Entonces, bueno, si no están las potencias, ¿cómo funciona eso? Pero cuando están las potencias y tienen derecho de veto, pues tampoco es una solución. Pues que yo creo que es la única manera. Si tú quieres tener a la superpotencia, el problema de hoy es, yo creo, la dispersión y la fragmentación. Y cada estado está actuando como estado delincuente, francamente, ¿no? Y Estados Unidos está a un paso de ser un estado delincuente por esto que está bombardeando embarcaciones en el Caribe y cosas así. Entonces tú dices, bueno, entonces tienes que tener una manera que las grandes potencias se vean, discutan y a lo mejor lleguen a algunos acuerdos. Pero hay 190 países o 185 países que no estamos entre las grandes potencias, y sí nos gustaría tener algo que decir y algo que oponer y algo que proponer y algo que hacer en todo esto. Y ahí es donde está el dilema fundamental de cómo reconstruyes un sistema, un orden internacional que está roto hoy por hoy. Hay 2 lugares para América Latina en el Consejo de Seguridad, pero solo con derecho a voto. Solo a voz. A voz y voto. Pero no tienen ninguna capacidad de oponerse a los vetos. Aquí el asunto es que sí se está mostrando la ineficacia, y de otro lado, el ejercicio de Trump es un ejercicio de justificar la excepcionalidad estadounidense en el orden mundial, porque la verdad, en todos sentidos, le queda muy lejos el Medio Oriente como para que Trump esté formando parte de este comité que va a regular el funcionamiento de Gaza. Entonces, es un problema extraordinariamente serio,
en un momento en el que tenemos posiblemente al gobierno menos comprensivo de las condiciones de la especie humana en el país más poderoso del planeta. Sí. Y la otra cosa que yo creo que está, o sea, hacia adelante en el conflicto del Medio Oriente, todo el mundo sabemos que la solución debiera ser, como en los acuerdos de Oslo, que están completamente fenecidos, el sistema de 2 estados. Pero cada vez estamos más lejos de esa posibilidad por todos los problemas que señaló Carlos respecto a Palestina y por todos los problemas que hay de legitimidad en Israel. Israel todavía sigue siendo una democracia, se supone que va a haber elecciones el año próximo, uno esperaría que sea derrotado, pero totalmente, el régimen ultraderechista que encabeza Netanyahu y todos estos... ¿Ya hay problemas judiciales de Netanyahu Sí, así es. Israel? Sí, que la guerra le permite eludir, ¿no? eludir, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, ahora al mismo tiempo hay que decirlo, hay importantes sectores en Israel que se oponen completamente a esta política, ¿no? Y entre los jóvenes algo muy, muy interesante es que están quemando, por ejemplo, su paper, su cartilla militar, ¿no? Para que, ojo, porque es una institución tan prestigiada en el Estado de Israel, el servicio militar, y lo es porque no solo es, digamos, un planteamiento simbólico o cosmético, realmente se prepara a la gente a que sepa defender a su nación y se aprovechan sus talentos, no se trata nada más de marchar, etcétera, sino algunos se dedican a cuestiones eminentemente técnicas de comunicación, de traducción, etcétera, y eso los hace encontrar un espacio de reunión y de identificación muy fuerte. Entonces, el que muchas y muchos jóvenes estén quemando esas tarjetas tiene un muy fuerte simbolismo, ¿no? No, yo creo que Israel, hasta antes del último periodo, largo periodo de Netanyahu, que ha estado durante los últimos 30 años accediendo y saliendo de todo esto, pero Israel era un país reconocidamente como una democracia bastante ejemplar en una región donde lo que había era todas distintas formas de dictaduras y de gobiernos medievales como los que todavía existen en varias partes. Y todos ellos hostiles a Israel. Exactamente, y todos hostiles a Israel. Uh-huh. Entonces, Israel lo que había encontrado era la alternativa de cómo hacer que la gente participara, hubiera elecciones, tuviera un poder judicial más que independiente y tuviera esta institución increíble que es las milicias israelitas, que son increíbles porque son una escuela de formación, no de formación militar solamente, que es obvio, sino de formación para la democracia. Bueno, todo esto lo fue destruyendo paulatinamente Netanyahu. Netanyahu va a pagar el costo no solo del genocidio palestino, sino el costo de la destrucción de la democracia, que espero que no sea irreversible en Israel. Porque él lo que está creando con todo lo que está haciendo es la posibilidad de que Israel sea imposible. Eso es lo que está creando. Y acabando con una tradición que es muy, muy importante en términos humanos, ¿no? Por ejemplo, la creación de los kibutzim es ejemplar. El haber convertido en verde el desierto, los sistemas de purificación de agua, son aportes de altísima significación para la humanidad, ¿no? Y todo esto se ve de pronto puesto en cuestión por la conversión de un Estado en un mecanismo de guerra, ¿no? Aunque tampoco hay que perder de vista que la variable explicativa del poderío israelita está íntimamente relacionado con el capital financiero internacional, y ese sí no tiene más que interés, no tiene ningún tipo de solidaridad con la especie para plantear estas cuestiones. Hay una pregunta y hay una serie de expresiones a favor de que
México rompa relaciones con Israel a partir del genocidio. Supongo que con el inicio de las pláticas y el cese al fuego, esto va a tener menos presión, pero es un hecho que no se tocó el tema. La diplomacia mexicana, no solo por las manos en las que está en la actualidad, sino de hace ya muchos años para acá, ha perdido esa característica de contagiar de su entusiasmo, como le pasó a la doctrina Estrada, que llega a la Organización de Estados Americanos, llega a la propia Organización de Naciones Unidas, el par de principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención, más la solución pacífica de todas las controversias. Pero sí es un hecho que es una diplomacia de capa caída. Le puso un clavito en el féretro la irresponsabilidad del gobierno anterior, diciendo que la mejor política exterior no era política exterior, sino política interior. Y entonces lo que tenemos en la actualidad es una serie de interrogantes. Un canciller sin ninguna experiencia diplomática. Y la pregunta es si existe. Es que yo no sé si hay canciller. Sí, habló ya de algo sobre el tema, poco, pero también estamos llenos de embajadores que vuelven al viejo esquema de que la embajada es un premio de carácter político para opositores que no vieron con tan malos ojos los triunfos de Morena en determinados estados. Para opositores de dentro y de fuera, ¿no? Sí. Es lamentable que no sea la otra tradición diplomática, la de Gilberto Bosques, la que se esté llevando a cabo. Gilberto Bosques, que tanto hizo, por cierto, por los judíos en la época del Holocausto, ¿no? Sí. Como lo hizo por los españoles. Los españoles en la republicana. Entonces, esa tradición diplomática mexicana se echa de menos, desde luego. Ahora, no hay que olvidar, aunque es un dato menor para México y un dato menor para la coalición que gobierna, pero no es un dato menor en las referencias internacionales. La presidenta de México es de origen judío y es la primera vez que tenemos esa situación. No tiene nada que ver con la ausencia de una política, no solo en relación con el Medio Oriente, de política exterior mexicana, sino en relación con los temas más decisivos. Por eso yo coincido mucho con lo que acaba de decir Federico. Pero esto todavía va a decir mucho más cosas y lamentablemente, aunque están parando probablemente la guerra en los próximos, ya cuando estemos viendo este programa, a lo mejor deseamos que así sea, haya parado un poco. Pero eso no quiere decir que vaya que esté resuelto, ni siquiera en su tema bélico. Me temo que mientras no haya una manera radical para contener a Netanyahu, esto va a seguir creando crímenes y crímenes de humanidad contra la humanidad. A Netanyahu y a Trump, ¿no? Sí, no hay que perder de vista cómo se sienta a Hamás en la mesa de negociación. La promesa de Trump es, si no se sientan a negociar esta propuesta, va a llegar el infierno. Y el infierno ya lo conoció en estos 2 años la población de Gaza, y el peor escenario, sin duda, es la guerra. Y la paz a cualquier precio es lo que se va a establecer. Entonces, esto también debe abonar en contra de el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Trump, porque no se puede llevar a la mesa de negociación a alguien por la vía de la amenaza. Es como los aranceles a Brasil, porque se juzga y se encarcela a Bolsonaro, o el premio de 50 millones para quien entregue a Maduro a las fuerzas policíacas de los Estados Unidos. Pero además de los resultados que pueda tener este esfuerzo de paz con todas sus complicaciones, el problema prevalece. Es decir,
¿Qué pasa con la existencia de los territorios para el pueblo palestino y para el pueblo de Israel también? ¿Cómo se resuelve en el fondo esa situación? Es algo de una gran complejidad. Una de las cuestiones que traigo a colación es la existencia creciente de una población que es simultáneamente israelí y palestina. Es decir, hay un mestizaje ahí. Y uno de los problemas es que esa población no es reconocida por ninguna de las dos naciones. Entonces, esto, no sé, hace pensar un poco en lo que fue el mestizaje en la época virreinal aquí en México, ¿no? Es decir, la solución cabal del conflicto no es el acuerdo de paz que se lograra, el acuerdo de paz muy deseable, por supuesto, el término del fuego y la desaparición del espectro del infierno son desde luego bienvenidas, aunque tienen acotaciones muy difíciles para los implicados. Pero el problema de fondo subsiste. ¿Cómo puede resolverse? Creo que es una pregunta que debe quedar abierta. Hay una aportación que a mí me parece de una brillantez extraordinaria. Cuando Samuel Huntington escribe El choque de civilizaciones, John Gray escribe un libro maravilloso que se llama El falso amanecer. Y dice, un texto como el de Huntington sería muy bueno si Huntington supiera qué son civilizaciones. Y no entiende que la raíz original, tanto de palestinos como de judíos, es la misma. Es la misma. La misma. Y pueden pedir lo mismo, los mismos territorios con los mismos derechos históricos. Ahora bien, la cuestión de el reconocimiento que hace Francia, el anuncio de que va a reconocer en la Asamblea de Naciones Unidas al Estado palestino, significó una respuesta de Netanyahu diciendo si queda algo de Palestina para crear algún Estado. Incluso usó un ejemplo terrible. Dijo Netanyahu, si Israel se vuelve Esparta, está bien para nosotros. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, Esparta en la guerra del Peloponeso estaba sola y decía, yo quiero estar solo porque quiero asesinar a cuantos pueda que no sean espartanos, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que ansía Netanyahu. O sea, no estamos descubriendo a un hombre que está enmascarado en sus convicciones íntimas de destruir completamente a los palestinos. Claro, ¿no? Esa declaración de si queda algo es una declaración genocida totalmente. Lo que se busca es el exterminio del otro. Es el exterminio. Muy bien, pasaremos entonces a nuestra última sección del día. Perfecto. Y yo quería en esta sección plantear algunas cosas de otro sabor, de otro ámbito. Primero, retomando un poco lo que se dijo ya de el premio Nobel, que esperemos no llegue nunca a manos de Donald Trump, pero se anunció hoy ya el premio Nobel. Hoy estamos grabando el jueves, esto saldrá probablemente el domingo, lunes. Se anunció ya el premio Nobel de Literatura para Laszlo Krasznahorkai. Krasznahorkai. La verdad es que no acostumbro estar. Está muy fácil. Como no está tan versado en húngaro, ¿verdad? No. Lo tengo muy descuidado mi húngaro, efectivamente. En fin, en todo caso, un escritor muy reconocido, pero. Creíamos que lo que se te dificultaba era el arameo. Vamos a esperar a que entreguen algún premio Nobel y ver. Algo que a mí me gustaría destacar es que ha figurado como una de las nominadas una mexicana realmente notable, ¿no? Cristina Rivera Garza. ¿Se fijan con qué facilidad puedo pronunciar su nombre? Y bueno, es una poeta, polígrafa, pero fundamentalmente poeta, una gran poeta mexicana, y creo que debemos sentirnos muy orgullosos de que esté siendo considerada. Y en estas vueltas que da la discusión del Nobel, pues no es difícil que en algún momento lograra ese reconocimiento.
Su novela autobiográfica o no sobre su hermana. Sí, es Y luego, para mis gustos rurales, la biografía del algodón o la autobiografía del algodón, que es una historia maravillosa sobre la comarca lagunera novelada, hace que esta literata, políglota y llena de grandes aptitudes, esté considerada y siga estando considerada, yo espero, para el premio Nobel en los años de literatura en los años. Ojalá. Su libro de poesía sobre su madre en el hospital es también, tiene la capacidad de llegarle a uno al fondo de la sangre, ¿no? De la emoción. Bueno, enhorabuena por ella. Y y otro elemento que me gustaría mencionar con mucho gusto es el homenaje que en días pasados recibió Hugo Iriart por parte de la universidad en su festival cultural. Se trata de un hombre de extraordinaria valía, un gran escritor, muy sobrio, inteligente, juguetón en sus planteamientos, y un hombre que además no se ha prestado a todas estas cosas del mundillo literario. Es un creador que está presente por su obra, pero que nunca busca el juego del personaje, ¿no? Hugo, además de escritor, sí, es un gran ensayista y narrador, es pintor, es hacedor de juguetes, es creador de teatro, ¿no? Es un hombre polivalente y en todo ha destacado, pero sobre todo como escritor es ejemplar. Yo creo que es uno de los grandes valores literarios de México en la actualidad, y sin duda llamado a trascender porque su escritura tiene esa fineza, esa penetración, esa gran calidad de oficio que permite que sus obras sean visitadas y revisitadas siempre con placer. Entonces, enhorabuena para Hugo, muy merecido este homenaje. Y tiene un mérito aparte, que es mi primo. Además, por eso se ha dicho todo esto. Nos dijo Federico, por favor, necesitamos ahí que la familia quede bien. No, y es un amigo querido, es una gente realmente muy valiosa, ¿no? Ahora, en este juego de los premios Nobel y de los escritores, se me ocurrió invitarlos a hacer un juego especial. Doy un poco las cotas del asunto. En su libro Reflexiones sobre la muerte de Mishima, por cierto, uno de los grandes escritores que nunca recibe el Nobel, japoneses, Yasunari Kawabata, y no sé si hay alguno más. Y hay otro por ahí que siempre está a punto de, que es Murakami, ¿no? Murakami. Entonces, en este libro Reflexiones sobre la muerte de Mishima, Henry Miller narra un episodio bastante aterrador. Dice que en una ocasión está viendo un periódico y ve de pronto su cabeza sobre el piso, la cabeza de Henry Miller, ¿no? Y por supuesto se lleva una brutal impresión. No es la cabeza de Henry Miller, es la de Yukio Mishima, ¿no? Que se suicida aplicándose Karakiri. Sí, de hecho, el nombre que dan, lo tengo por aquí anotado, seppuku, abrirse el vientre, se supone. Y luego le corta la cabeza uno de sus discípulos, por eso la cabeza acaba parada. ¿De sus discípulos? Sí, seguidores, discípulos. Sí. Lo que uno les enseña, ¿no? Pero realmente, justamente, Mishima pugnaba por la vuelta a las tradiciones y la vuelta al imperio, al Japón imperial, ¿no? Bueno, el hecho es que es esa fotografía la que ve Henry Miller, y bueno, el libro, que es realmente muy interesante, habla de todo lo que significó para él la lectura de Mishima, e incluye en un momento dado, cuando está hablando de los personajes que admiraba Mishima, personajes que le llamaban mucho la atención, porque por ejemplo dice,
que admiró a Juana de Arco hasta que descubrió que era mujer. En fin, y bueno, a Gilles de Rais, en fin, menciona los personajes que eran significativos para Mishima, y dice, esa noche me quedé yo pensando, ¿cuáles son los personajes que yo pondría en relación? Y entonces arma una serie de duplas para que uno se defina sobre estos personajes. Y yo quisiera proponerle aquí a mis camaradas algunas duplas para ver ellos por cuál de los personajes se pronunciaría. ¿No? Bueno, no. Tendré cuidado de no ser muy esotérico. ¿Sócrates o Montaigne? Sócrates. Montaigne. No, pero digan por qué. Sócrates porque su apego a la verdad y al orden ateniense hace que él acepte un castigo injusto para no generar entre sus seguidores la idea de que el Estado se ha equivocado al juzgarlo como un pervertidor de menores en el sentido filosófico del término. Montaigne, porque creo que en sus máximas, en sus frases y todo eso, Montaigne lo que hace es una cosa extraordinaria, que es convertir la verdad en una forma de belleza. Y creo que eso sí es algo que me parece increíble. Digo, obviamente todo lo que dijo Federico de Sócrates lo suscribo, pero este es un caso, además de que muchos escritores lo han finalmente tomado como punto de referencia, y por eso me voy por ese lado. Bueno, yo añadiría que la muerte de Sócrates provocó tal indignación en Platón que lo volvió un gran escritor, cosa que no hacía Sócrates, y fundamentalmente en referencia al propio personaje, al propio Sócrates. Sí, de hecho, casi toda la obra platónica es Sócrates. Así es. Bien. ¿Alejandro Magno o Napoleón? Alejandro Magno. Napoleón. Está muy afrancesado, Gustavo. Sí. Estás muy agregado. Eso me hace que estudió por allá, ¿no? Bueno, el imperio más grande en la historia. Pero estás, ¿no? Más lo que fue esta preocupación aristotélica que venía de mucho atrás, la pretensión de que los gobernantes fueran filósofos. Y Aristóteles se vuelve a Alejandro, además de un excelente militar, pues un verdadero sabio en términos filosóficos y políticos. Claro. La fundación misma de Alejandría es ejemplar. Ahora, Napoleón, yo prefiero a Napoleón por varias razones. Desde luego, una de ellas no es su estatura. Su estatura corresponde más o menos a la mía. Y puedo decir lo mismo que él decía. La medida es más bien de la cabeza al cielo. Y esa es la que cuenta más. No, yo lo que digo es, Napoleón fue un genio militar. Perdió porque era demasiadas las fuerzas que estaban en contra y demasiado las debilidades que tenía Francia. Pero la cosa más importante para mí de Napoleón es esa combinación entre un genio militar y un hombre público. Más que un filósofo, que no lo era, aunque muchos dicen que tiene frases filosóficas, es un administrador público y bueno, crea el Código Napoleónico, que es muy importante, pero sobre todo la idea de que el Estado no es solo las tropas y el ejército, sino es toda una infraestructura, toda una manera, es más importante que los despropósitos que cometió Napoleón, como por ejemplo querer declararse emperador, ¿no? Beethoven le dedica la heroica y luego tacha la dedicatoria. Sí. Es lo que pasa con ese tipo de gente, ¿no? Sí. Hay que recordar a nuestro emperador tras la independencia, ¿no? Sí, claro. A Iturbide, ¿no? Que fue fusilado por los independentistas. Así es. Y que cerró
y que fue el que cerró la guerra de independencia. Es decir, Sí, si quisiéramos celebrar a alguien, no sería el cura Hidalgo, francamente, ¿eh? No, el Ya, que la no, consuma el- es Iturbide. Davanza Y empezó Guerrero, con él. y Guerrero. Guerrero, también. desde luego. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Lenin o Thomas Jefferson? Lenin. No, yo también estoy con Lenin. Lenin porque crea el experimento social más relevante, yo diría, en la historia del siglo XX no sería lo que es sin la creación de la Unión Soviética. Independientemente Para bien de y lo para que mal. el propio Lenin y algunos seguidores hayan hecho de ella, ¿no? Claro, y sobre todo el heredero, que es Sí, fatal. así es. A mí Lenin, obviamente es mucha ambigüedad. Yo estoy absolutamente el experimento soviético, que afortunadamente nosotros nunca tuvimos esa desviación soviética. La tuvimos con los cubanos y particularmente con el Che Guevara. Pero siempre, yo por lo menos me acuerdo que fuimos bastante antisoviéticos por la parte más bien cultural, ¿no? Y yo después, bueno, ya ver todo lo que hizo la Unión Soviética con los gulags y todo eso. Pero Lenin tiene para mí dos virtudes clave. La primera de ellas es la persistencia en una idea. Tú puedes tener a este famoso referencia que hace Isaiah Berlin entre el erizo y el castor. Y dice, el erizo sabe unas cosas bien. El castor o el zorro sabe muchas cosas. Entonces, esa idea, Lenin era un erizo, sabía una cosa. Sabía que había que transformar las reglas del juego que había y lo iba a hacer en su país, que era Rusia. Y tardó en el exilio y en la lucha y todo, y era un grupo bastante minoritario, los bolcheviques, y sin embargo tenían la estrategia adecuada. Ahora, el experimento, por muchas razones, muchas de ellas inherentes al propio marxismo y al leninismo, se deformó completamente. Pero la idea de que había que reconstruir mucho de esto, me parece una idea que sigue existiendo y que sigue siendo un anhelo con todos los matices que quiera uno ponerle y con todos los límites que uno quiera ponerle, sobre todo para que las ideas no se vuelvan ideas absolutas y universales, ¿no? Pero además el mérito extraordinario de convertir a la ambigüedad en virtud. Sí. El Lenin de Estado y Revolución, defensor de la dictadura del proletariado, no tiene nada que ver con el Lenin de la nueva política económica. Y esta capacidad, como él mismo diría, de adecuarse al análisis concreto de la situación concreta, lo lleva de un extremo a otro. Decía, por ahí hay una frase famosa que no sé, no me acuerdo bien quién lo dijo, pero algo así como, el problema de la realidad no es la realidad, sino el problema es cuál es la realidad que adoptas, ¿no? Entonces, cuando la realidad cambia, pues tú tienes que cambiar también. Así ¿no? es, eso lo decía Keynes de esta manera. Sí. Cuando las cosas cambian, mi opinión también. Mi opinión ¿Y usted qué hace? Claro. No, de hecho, algo que me gustaría enfatizar de lo que mencionaste, Gustavo, es que no hemos recuperado como especie humana organizada el experimento socialista. Y es de una gran importancia, ¿no? Es decir, el fracaso del llamado socialismo real, que efectivamente se dio, ha ensombrecido todos los enormes aportes sociales de esa experiencia, ¿no? La forma como se pasó de la Rusia zarista, en donde predominaba un grupo privilegiado y masivamente se trataba de un pueblo ignorante, miserable, etcétera, etcétera, y en un par de generaciones toda esa gente estaba educada, tenía salud, etcétera. Es algo impresionante, ¿no? La formación, hace un momento recordaba yo con gusto los kibutzim israelíes, ¿no?
los soviets fueron una experiencia extraordinaria, lamentablemente reprimidas por el propio Estado socialista, ¿no? Pero ese tipo de experiencia colectiva, organizativa, es algo que se echa mucho de menos en una sociedad tan individualizada y materialista como la nuestra. Toda esa experiencia tendría que rescatarse en algún momento desapasionadamente, no, más bien apasionadamente, pero con una objetividad y un raciocinio claros, ¿no? En fin, ¿seguimos con un par más? El último, creo. Dos, nos da chance para dos. No, menos porque que ustedes se entusiasmen ahí con creo que es el último. Bueno, sí. Si es el último, caben dos. Si caben dos, ¿Pericles o Carlomagno? Pericles. Híjole. Yo también me voy por Pericles, pero confieso que es porque no sé mucho de Carlomagno. Ni de Pericles tampoco, pero bueno. No, es una buena forma de estar con los griegos. Bueno, va la última. ¿Moctezuma o Hernán Cortés? No. Yo pienso Hernán Cortés, pero pienso... Yo también. Pero bueno, entonces, yo pienso por Hernán Cortés por las razones que no serían las que uno normalmente escogería frente a Moctezuma. Para mí, Hernán Cortés es la expresión de la decadencia del Imperio Azteca. No es solo la invasión de los españoles. Es imposible reconocer la derrota de los aztecas si no reconoces el Imperio Azteca quitándole gentes, personas, guerras, impuestos y todo, a todos los pueblos de la Mesoamérica, de esa parte, que se unieron cuando vieron que había las condiciones con los españoles para enfrentar el imperio. Entonces, esa me parece que es una cosa que no lo estaba pensando Hernán Cortés. Hernán Cortés estaba pensando en conquistar esa región para el reino de España. Y esto cambió de una manera radical cómo se dio después la colonia. Y la otra cosa decisiva también me parece es la presencia de la Malinche en todo esto. ¿Que ahora la van a reivindicar? Que ahora espero que ya lo anunciaron. Bueno, porque yo pienso que el papel fundamental de la Malinche no es la traidora y la no sé qué historias ridículas, sino es la persona que traduce para los pueblos oprimidos por el Imperio Azteca cuáles son sus demandas, que no son las mismas de los españoles. Pero el mérito de Hernán Cortés, creo, es haber escuchado, entre otras cosas, a la Malinche. Más que a Grijalva. El mérito que a mí me parece que coloca a Hernán Cortés muy por encima de Moctezuma tiene que ver con la muerte de Tlacaelel un año antes de la llegada de los españoles y el abandono de Moctezuma a sus prejuicios y a sus creencias. Y del otro lado tienes a alguien capaz de quemar las naves sin saber a qué se va a enfrentar. Es decir, simplemente para crear un elemento muy artificioso de solidaridad entre sus propios hombres, más las órdenes que da durante las batallas. Retiremos a los cadáveres de nuestro lado para que este pueblo abandonado al misticismo crea que somos inmortales. Sí. Esto dio mucho para la literatura mexicana, especialmente con Carlos Fuentes, yo creo. Sí, exactamente. Era un hombre ilustrado, Cortés. Y yo creo que es importante para entender... Leía novelas de caballería. Bueno, pero y Pizarro no sabía leer. Y escribía muy bien. Bueno, todo este reciente descubrimiento, todavía en polémica, de si no fue él el autor de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, ¿no? Que sí,
todo parece indicar que efectivamente fue él y que Bernal Díaz aparece un poco como un escribano conveniente para que no creciera mucho la influencia de Cortés en España. Como en ese Quintana momento, Roo ¿no? con Morelos. Exactamente, es una buena buen comparación símil. realmente. Yo llamaría la atención sobre dos cosas. Uno, se trata de un conquistador, no de un destructor como Pizarro que tú mencionaste, ¿no? Lo que hace Pizarro en Perú es verdaderamente impresionante, ¿no? Y tiene un monumento en la plaza central de Lima. Sí. Así es. Y la otra cosa que mencionaría, o que destacaría, ya la mencionaron ustedes, es que no es el mejor momento de nuestra historia prehispánica el imperio de los aztecas. Es un imperio muy organizado, muy poderoso, Y salvaje. pero muy despótico, ¿no? Y con una vida breve, no llegó a los 100 años. Así es, muy breve. Es parte de lo extraordinario, como en un periodo tan breve, creo que son 200 años en realidad, ¿no? 200 años. Logra pasar de ser esta tribu que se asienta en el centro del lago a este imperio poderosísimo. Probablemente si la pregunta enfrentara a un conquistador X, el que hubiera ocurrido en esos años, y por ejemplo a lo que fue el mejor momento de la época prehispánica, los toltecas, la Toltecayotl, Quetzalcóatl, no la deidad, sino el Quetzalcóatl histórico, promoviendo valores espirituales y valores sociales de extraordinaria altura, ¿no? Entonces a lo mejor la respuesta se decantaría en el otro sentido, ¿no? O el estado teotihuacano, que gracias a Florescano, debo decir, al gran historiador Enrique Florescano, me he metido, digo, como un conocedor muy breve de estos temas, pero el estado teotihuacano me parece una cosa fascinante. Y si tú quisieras contraponerlo al conquistador español, yo te diría, sin duda, el estado teotihuacano, que desafortunadamente ya no llega. No continuó hasta mucho después, porque claro, sí debemos decir y que finalmente poco conocemos, también hay que decirlo. Poco conocemos. Todavía. Gracias a Flores Cano conocemos un libro maravilloso que hizo de investigación original sobre eso. Sí. Bien, pues yo les agradezco sus respuestas y me reservo las mías. Pues no te las reservaste, pero qué bueno, Carlos, qué bueno, porque nos has metido en una dinámica muy agradable y nuevamente es muy agradable contar con estos mis dos grandes amigos de más de 60 años, dialogando como estamos dialogando, claro, y divirtiéndonos. Una parte lúdica muy interesante. ¿Sí? Pues lo seguiremos haciendo y ojalá nos sigan acompañando. Y Gustavo, tú querías decir algo en relación con el programa anterior, ¿no? Creo que vale mucho la pena volver a decir, nosotros estamos en este podcast buscando diálogo con mucha gente. Nos agradecemos mucho a un número muy grande, arriba de 500 personas que nos han visto, que nos han mandado likes, pocas críticas por lo demás, muchas de ellas ni siquiera por escrito, pero sí debo decir, del 68, 2 de octubre, 68 en 1968 del movimiento, a mí se me pasaron dos cosas que no puedo dejar de mencionar. Uno, que uno de los grandes fundadores del Noyola fue, y sigue siendo, porque todavía vive, afortunadamente, Jesús de Hoyos, que ayudó muchísimo para la formación. Y dos, un error mío. El consejero universitario del Noyola en 68 se llama Miguel Sandoval Lara y también vive. Por lo demás, no sé, Federico, Carlos. Pues agradecemos muchísimo la atención y esperamos mantener esta audiencia y recibir las observaciones. Sabemos que hay mucho por considerar. Nos va a ser de mucha utilidad el tener alguna crítica sobre esto que estamos haciendo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Hasta luego.